Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Alejandra, por este ratito que nos vas a dar. Y bueno, vamos a dar comienzo a la cuarta conferencia de prensa que se está brindando. Y bueno, vamos a ver todos los medios que nos van a decir a qué medio asumen y qué pregunta tienen para hacerle a la señora Alejandra Casado. Bueno, gracias. Hola, buenas tardes. Alejandra, mi pregunta tiene que ver, bueno, yo vengo soy Loles Pérez, representando a Sin Identidad, emitiendo en diferido desde Menorca. Y mi pregunta tiene que ver con lo primero que empezaste a explicar esta mañana en la conferencia de hoy, que hablabas de una conciencia solar positiva cuando se configura de forma lineal y de forma no lineal. Entonces, no sé, a mí no me quedó clara esa forma de que se manifiesta, ¿no? Esta conciencia solar positiva. Si pudieras abrir un poquito este punto. Bueno, de pronto es un material que está dentro del evento. Quizás para la conferencia de prensa no voy a poder explayarme de la manera que dentro del evento. Pero bueno, como es una noción nueva, y esto ya va a haber muchas personas que lo pregunten de todos lados porque se dispara el término nuevo y... Sí, además estaba encuadrada en el cuadrante de la manegada. Sí. Y que quizás también da un poco pie a pensar que es la pregunta que viene la conciencia solar positiva a explorar en la divergencia. Sí, ¿no? sí. Justamente es el punto álgido, ¿no? Porque el Sol es un emisor. Es un emisor que tiene como la gran autoridad de brindar los potenciales de exploración. Entonces, claro, como tiene esa gran autoridad, la abre. Lo que no entiende es que se está desafiando a sí mismo. Porque la contraparte de la conciencia solar positiva es la conciencia solar negativa. Y la premisa fundamental es que cuando se abre un espacio-tiempo lento, se va a introducir a un nuevo margen de error. Entonces, ese diseño que se va a ralentizar va a ser filtrado por algo que trasciende al mismo Sol. ¿Sí? Entonces, a esa conciencia que trasciende al mismo Sol es conciencia solar negativa. ¿Sí? Pero como es una apertura voluntaria solar, es como una especie de canchereada, no sé, entre comillas, en Argentina esto se entiende, pero en el resto del mundo no. Pero es como si fuera un acto de soberbia, ¿sí? Pues voy a hacer una manifestación, ¿cierto? Entonces se percibe como dueño de esa manifestación, ¿sí? A esta conciencia que se percibe como dueña de esa creación, la llamamos conciencia solar positiva, ¿sí? A lo que le va a ocurrir efectivamente cuando baje a un plano concreto son los efectos de la conciencia solar negativa, ¿sí? ¿Qué es el punto ciego solar? ¿Sí? Es como la nada que comanda el centro del Sol. Entonces, estas dos van a formar juntas la creación. Pero la conciencia solar positiva piensa que lo hace como que tiene una autoridad, ¿sí? Y esa autoridad es lo que le hace cuando baja la linealidad, se configura el futuro lineal, ¿sí? Por eso los cuadrantes de abajo los toma Tierra. Entonces, en Tierra se posiciona en Tierra el futuro, entonces positiva, ¿sí? En tanto que su contraparte solar negativa, que es lo que el Sol no sabe de sí, lo que puede traer de la nada, ¿sí? Se va a descargar como tierra negativa, ¿sí? Entonces, esa vinculación es la que ahora se añadió en este evento. Hasta ahora no lo compliquemos más que eso, porque si le añadimos más cosas, ya eso me parece que es un planteo de arranque que va muy bien, ¿sí?
como el desdoblamiento lo inicia el solar positivo y por eso se cree como se apropia de la creación, ¿sí? Esta autoridad que tendría un Dios frente a su creación. Y después resulta que la realidad le presenta desafíos que ni Dios estaba preparado. Pero como no puede asumirlo, bueno, ahí es donde le empieza a poner referencia externa, ¿no? Y a generarse un enemigo de lo divino. Pero en realidad eso es el punto ciego de la misma conciencia solar positiva. A eso le llamamos conciencia solar negativa, que es la misma nada que está incluida en el mismo sol y que le va a proponer desafíos, pero sus desafíos se los propone desplazados en otro plano. ¿Sí? Eso. Hola, buenas tardes, Alejandra. Soy Daniel Murcia y represento a la revista digital Mutando 4.0. Y la pregunta que quería hacer, inicialmente quería hacer para la inmensa mayoría de los seguidores de esta web, que son personas recién llegadas a este conocimiento, a este entendimiento. Aunque yo creo que en el fondo esta pregunta también está muy por la respuesta, ¿no? Y es, ¿podría saber el punto para ellos de qué es integrar o asumir una conciencia multidimensional? Bueno, una conciencia multidimensional es algo que solamente está en capacidad de lo que llamamos los legítimos. Legítimos son entidades en el espacio que configuran un tiempo de expresión, ¿sí? Entonces, entre estrellas, como esos entes que existen y que emiten posibilidades, y a otros que las recepcionan los planetas, ¿sí? Entonces, entre estos legítimos del espacio-tiempo, ¿sí? Y que nos dan soporte para que nosotros podamos manifestarnos, ¿sí? Y nos manifestamos de hecho más cerca de la Tierra que del Sol, o sea que ya eso nos da una posición relativa, ¿sí? Como expresión de la Tierra, ¿sí? Entonces, conciencia interdimensional vendría a ser asumir nuestra condición espaciotemporal, ¿sí? Como esa terminal de ese receptor Tierra que está animada. De alguna manera tiene la capacidad de portar una conciencia sobre sí mismo. Y no solamente eso, sino que también puede desplazarse una conciencia espaciotemporal. Ahí estaríamos hablando de interdimensional. Por ahora, esas habilidades están siendo bloqueadas porque tenemos conectado al mundo místico, ¿no? Al mundo místico viene a estar reemplazando, sustituyendo, tomando el lugar de esa conciencia interdimensional, ¿sí? En la medida que nosotros podemos aventurarnos a asumir esa condición entre la antena emisora y la receptora, asumir esa condición, tenemos la capacidad disponible de habilitar una conciencia interdimensional espacio-temporal, ¿sí? Pero bueno, tenemos que ir rompiendo modelos que nos están bloqueando esa capacidad. Bueno, Andrea, representando a Radio Frecuencia Origen, y la pregunta es de Teresa Lopera y Ángeles Martínez, de Colombia. Ellas preguntan si la conectividad multidimensional ayuda a la toma de conciencia de todos. Sí, eso no puede ser de otra forma. Eso no puede ser de otra forma, porque es el contacto entre la nada y todo, ¿sí? Las nociones de espacio-tiempo parten desde ahí, entre la nada y todo. Si nosotros asumimos a la nada, tenemos una conectividad con todo, ¿sí? Si nos vemos como que la nada es nada, como que anulamos el valor de la nada, entonces vamos a estar muy perdidos en el espacio-tiempo, muy perdidos.
Entonces, recuperar la conectividad con el espacio-tiempo es asumir a la nada como la fundadora de todo. Entonces, ahí entramos en una situación de conectividad disponible. ¿Sí? Pero eso es un concepto teórico que va a tener que ir metiéndose porque simplemente te resulta simpático, ¿sí? Como estableces una resonancia con ese concepto, pero esa resonancia viene de un inconsciente que sí sabe para qué sirve. O sea que ya no le es solamente simpático, sino que le es parasimpático. ¿Sí? Entonces tu parasimpático sí va a saber para qué sirve la nada. Tu simpático simplemente se va a quedar, ¡ay, qué simpático! La nada me conecta con todo. ¿Sí? Pero el inconsciente biológico sí va a saber de qué se trata eso. Y ahí empieza esta situación. Sí, ellas anexaban y en la pregunta preguntaban ¿y cuánto tiempo tenemos que esperar para que todos tengan esa conectividad? El punto es que esta invitación que estamos recibiendo es una invitación de lujo. ¿Y qué significa una invitación de lujo? A que nosotros podamos desarrollar de manera voluntaria esta participación. ¿Sí? Entonces, la desarrollamos de manera voluntaria en la medida de ¿qué? En la medida que viene el hambre del parasimpático. El parasimpático te va a producir un hambre. ¿Sí? Ese hambre te va a causar resonancia al simpático. Por eso te empieza a resultar simpática la idea. ¿Sí? Otras personas no. Para otras personas va a ser indiferente. ¿Sí? Entonces, pero no hay ningún problema con eso. Porque no podemos ir más rápido de lo que va la misma Tierra. ¿Sí? La Tierra tiene conexión con todos, con absolutamente todos. Es nuestra situación negativa positiva que simplemente para no perder autorreferencia en el proceso se va haciendo de a poquito. El tema de lo despacio es el objetivo del espacio-tiempo lineal, es lo despacio, porque la velocidad ya la tiene. Entonces el objetivo es la ralentización. O sea, no hay apuro. ¿Sí? No hay apuro. Aparte, si la persona todavía no tiene un hambre de una conexión interdimensional, no hay ningún problema. Ahora, cuando uno tiene el hambre, ya sabe que hay un proceso inconsciente que ya está activo. ¿Sí? Entonces empieza a incorporar nociones que le va a resultar fácil, no le va a resultar difícil, y va interactuando con eso. ¿Sí? Después, bueno, tenemos otras cuestiones que primero lo aceptás y después encontrás la resistencia. ¿Sí? Pero esa resistencia que vamos a encontrar en algún momento del proceso, a la cual le hemos llamado en distintos momentos de distintas maneras, pero una es frontera de la resonancia, ¿no? Cuando uno encuentra la resistividad en vez de la resonancia. Y entonces dice, me empaché de lógica, me alejo. ¿Sí? Y ese proceso también tiene que ser natural, no hay ningún problema con alejarse, porque esa es la preservación de la autorreferencia. La resistencia y el hambre, la atracción, configuran un juego que resguarda la autorreferencia. ¿Sí? Es totalmente saludable. Recién ponía el ejemplo de que cuando bajamos de peso muy rápidamente, después subimos de peso muy rápidamente, ¿no? Pero de pronto hay otro acuerdo biológico, cuando se genera un acuerdo biológico nuevo, va a haber una propuesta y una resistencia. Una propuesta y una resistencia. Entonces uno la balanza la va a ver así. Tú. Porque hay algo que está renegociando. Se está renegociando. Entonces, esa bajada de peso modifica el metabolismo. La otra no, lo resiste, lo saltea, lo arrasa. Después la contrapartida es que efecto rebote. ¿Sí? Entonces, así como este proceso de bajar de peso que todos estamos, a medida que voy asumiendo la biología, me voy volviendo más humana, digamos, puedo explicarlo de una manera más sencilla, pero
no es diferente de este proceso de conciencia. Opera uno con resonancia, integra lógica, viene la resistencia, se separa, se aleja, se vuelve a su vida, está todo bien. No está fuera del proceso porque no venga un evento, no se puede. ¿Sí? Lo que estamos nombrando nos trasciende, por lo tanto no es una condición, ¿sí? Sino que es un hacer voluntario. ¿Sí? Que si está el hambre uno lo hace, si está la disponibilidad lo hace, y si no, continúa su proceso, porque es un proceso con el espacio-tiempo, más que nada. ¿Sí? Así que bueno, no sé, he contestado lo mejor que he podido. Esta situación, ¿cuánto tiempo hay que esperar? Y yo creo que mucho. Yo creo que mucho, pero puedo estar equivocada también y no sea tanto. No lo sé, porque no está en mi control. Hola, buenas tardes. Soy Ana Orozco y para Radio Mendoza y a lo Bestia 261 de Argentina. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos generar conciencia del modo automático al modo consciente? Conciencia del modo automático, ¿qué sería? El mapa, el mapa de la calendaria, el mapa automático que nos gobierna, ¿no? Ah, pero entonces no tomamos conciencia, tomamos experiencia. Exacto, sí. Pero ¿cómo generas la conciencia de esa experiencia, ¿no? Para pasar al otro mapa. Volviéndonos conscientes de ese proceso, estamos pegándole la reversa. Al pegarle la reversa a ese proceso automático, estamos en generación de conciencia. Si no hacemos un contramovimiento a ese movimiento automático, estamos generando experiencia. O sea, prima lo que es la búsqueda del resultado. ¿Sí? Cuando el resultado ya ocurrió y me intereso por el proceso, estoy haciendo la reversa. O sea, muchas veces eso pasa en un efecto post-traumático, por ejemplo. La experiencia ya ocurrió porque ya me caí, porque ya me enfermé, porque ya me pasó un rinoceronte por arriba, no sé. Y después en retro miro esa experiencia con la intención de ampliar mi conciencia. ¿Sí? Entonces ahí le estoy haciendo la reversa al automático. Pero el automático yo lo precisé primero para que me diera el bruto. Y después en la reversa hago el refinado del bruto. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Para María Exalá, para El Origen Radio, una pregunta de Natalia Mutari, de Argentina, es: cuando se habla de diseño interconectado, ¿se está hablando en referencia a la Tierra, sus terminales y el Sol? ¿Qué es y para qué es un diseño interconectado? Bien, exprofeso estamos nombrando que está interconectado. Exprofeso a propósito, ¿sí? Porque la realidad es que siempre ha estado interconectado. La única diferencia es que ahora lo estamos asumiendo. Entonces estamos con este simple detalle de asumir lo interconectado, estamos dejando en evidencia esa interconexión que ya subyacía. ¿Sí? Estamos permitiendo enterarnos de lo que antes nos gestionaba en automático. A eso alude el interconectado. A nosotros, último orejón del tarro, el más lento, el último que se entera, está haciendo voluntariamente una aprobación de estar interconectado. ¿Sí? Porque ya vivió lo que está desconectado. Y desconectado estoy en una situación de permanente emergencia o de permanente guardia porque todo es una amenaza y bueno, ya sabemos. Ese modo ya lo hemos vivido y experimentado y está funcionando, ¿sí?
Pero ese modo es desconectado desde nuestra conciencia. Nuestro inconsciente sí está conectado. ¿Sí? Entonces, al proponer un diseño conectado, estamos asumiendo esa conexión que nos faltó asumir, ¿sí? En nuestra formación neurológica. Nosotros nos formamos neurológicamente con muchas carencias. Entonces estamos asumiendo como enlaces negativos a esas carencias. Eso va a hacer que se nos vuelvan visibles. Es como una provocación. Un poco es incluir esto, lo hacemos, se vuelve consciente cuando estamos incluyendo eso que está en el inconsciente. Claro, lo estamos incluyendo como desde una lógica, una propuesta lógica de diseño que se interconecta. Entonces, ya no me voy a hacer la pregunta de que algo me falta, sino que las cosas me falten tiene que ver con el quehacer de conectar. ¿Sí? Entonces conecto con ese aspecto negativo, porque lo que me falta en positivo lo tengo en el negativo, si no, no advertiría una falta. ¿Sí? Y te naturaliza el incluir el diseño que me falta. Ahora, interconectado no está diciendo que todas esas conexiones sean positivas. Hay conexiones negativas, que es lo que hace la diferencia de potencial y el desplazamiento de las posibilidades. Que una las tengo a vista y otra no las veo. Pero una circunstancia tal se me propone ver lo que no veo. Y ahí es donde desplazo del negativo al positivo porque me vuelvo consciente. Mis enlaces aumentaron. Mi capacidad de moverme en ese universo conectado aumentó. Esa es la propuesta, de asimilar, que es naturalizar esto de la interconexión. Gracias. Buenas tardes, Ale. Rosa Villanueva, para Radio I.0 Lógica de Lima, Perú. Bueno, la pregunta es, dentro del encuadre de este evento 46, que se denomina la frontera del diseño, si pudieras más bien hablarnos... El diseño en su frontera. O el diseño en su frontera. Nosotros lo hemos estado tomando como más bien eso, ¿no? Como la frontera de nuestro diseño. Y bueno, esta es la forma como lo hemos estado entendiendo. Hablo por un plural, compañeros míos y yo. Seguramente en distorsión, pero bueno, que pudieras ampliar un poco ese punto. Y de otro lado, estando aquí en Ucrania, ¿qué impacto tiene ese 380 de Ucrania o ese 69 de Kiev en nuestro receptor biológico, en ese cerebro contenido en ese cráneo? Si es posible que pudieras hablarnos algo al respecto. El impacto que tiene en nosotros la frecuencia 380 de Ucrania. ¿Sí? Bueno, cuando nosotros nos desplazamos a hacer un evento en determinado lugar del planeta, lo que estamos haciendo es utilizar a ese recurso del planeta dentro del evento. ¿Sí? Porque nosotros como terminales no lo tenemos. Entonces usamos el de la Tierra, entonces nos desplazamos a ese lugar. ¿Sí? Cuando yo estoy en el territorio que estoy, utilizo lo que yo puedo parametrizar. Me puedo parametrizar y lo voy a hacer con mi conciencia, mis posibilidades, la lógica que tenga a mano, la cantidad de enlace positivo o negativo que tenga, lo mejor posible con su margen de error. Ahora, cuando yo me muevo a un lugar de la Tierra específico, los recursos, voy a contar con un recurso de la Tierra extra, que va a enriquecerme, por supuesto, me va a enriquecer porque me va a mostrar, en la medida que yo tenga la lógica para captarlo, otra disponibilidad. En el caso de Ucrania, lo que me va a volver es una familiaridad con el andrógeno. ¿Sí?
El andrógino es lo que abraza a todas esas dimensiones con el futuro del receptor más lento. ¿Sí? El futuro del receptor más lento me hablo del 3. El 8 es ese andrógino. Y entonces eso brindando las posibilidades. Esas posibilidades sí o sí son de conectividad. Sí o sí son de conectividad. ¿Sí? Entonces, lo que Ucrania nos aporta al evento es una gran conectividad. Justamente como llegamos a la frontera 4-6 y tenemos que el próximo evento es 4-7, es una trascendencia de esa frontera. Es donde entramos en una conectividad con el cráneo tierra en el evento de nuestra frontera. Entonces hacemos un trasvaso para poder vernos incluidos en la conciencia de la tierra, ¿sí? Porque lo que venimos a hacer acá es fundar o reconocer, otra vez como el diseño interconectado, ¿no? Reconocer que el género humano es una expresión sostenida por la tierra. Entonces, estamos conectándonos con lo que sostiene nuestra expresión. De la manera de la mayor eficiencia, ¿no? 380 es la mayor eficiencia. Ahí aludo a la trifásica, ¿no? El impacto biológico es eso, es la receptividad a producirse interdimensional entre nuestros cráneos y el cráneo tierra, ¿sí? A establecer lazos de familiaridad, ¿sí? Bueno, si Kiev es el lugar donde se funda Rusia, ¿sí? Que 7, o sea, entonces estamos diciendo que 7 se funda en 380. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Ves? O sea, simplemente que ahora lo estamos reconociendo activamente. Lo otro pasó involuntariamente. ¿Sí? Involuntariamente, por lo menos para nuestras conciencias humanas. ¿No? Pero hubo una matriz 380 para parir luego a una frecuencia 7. Bueno, acá, ¿qué es lo que algo típico, ¿no? Las mamushkas, que van una dentro de la otra dentro de la otra. Bueno, justamente es eso, esa capacidad de abrazar a todas las dimensiones, y volverlas familiares. Lo chiquito y lo grande, lo chiquito y lo grande. Ese gran cerebro tierra y mi cerebro chiquitito. O sea, todo esto se está conectando. Entonces, eso es lo que precisamos para poder afrontar nuestra trascendencia. El evento 47 es un evento que es trascendido, ¿no? Es un trascendido, es una propuesta nueva con un patrón de humanidad nuevo a estrenar. Pero este patrón de humanidad está fundado en conjunto con la Tierra, ¿sí? Eso es la diferencia. Veremos después cómo sigue, ¿no? Pero estamos respondiendo a ese llamado y acudiendo con la coherencia máxima que nos hemos permitido desplegar hasta ahora, para entrar en esa etapa nueva, donde la humanidad ya supera esa instancia de infección mística, porque no nos deja progresar multidimensionalmente. Alejandra, Jorgelina Ibarra para Radio Frecuencia. Y yo tengo una pregunta de una persona que es de Holanda, bien, traes uno concreto, y la pregunta que tiene cuando hablo de que la lógica es para generar conciencia y se tiene, no sé si el concepto que nosotros tenemos de conciencia está obsoleto
que se asocia directamente con la experiencia. Entonces, como que cuando la persona es concreta y es consciente de lo que hace, de lo que dice, de lo que elige, para él es consciente. O sea, entonces, la pregunta que me hace, entonces, ¿para qué generar conciencia cuando soy consciente? Qué maravillosa pregunta. Qué maravillosa pregunta. Es una pregunta maravillosa. Maravillosa. Sí. Bueno, es lo que la persona dice que es autoconsciente. ¿Sí? Autoconsciente con los recursos que tiene. ¿Sí? Entonces es la administración de su espacio-tiempo según le entiende. Está chequeando que está consciente de eso. Y eso está muy bien y no es discutible. No es discutible. El tema es que hay mayores capacidades de enlace con la realidad de los que tenemos. ¿Sí? Porque dentro de la conciencia que posee, va a haber parte de la realidad que le sobre y trascienda la conciencia que tiene. ¿Sí? Pero esas cosas que existen y que no las tenía previstas, también existen. ¿Sí? Y algo hace que existan. ¿Sí? Estar abierto a un enlace para incrementar mi conciencia significa que yo voy a poder tener una perspectiva que me ayude a abrir mi capacidad de enlazar más cantidad de elementos de la realidad. Cada vez que enlazo coherentemente más elementos de la realidad, mi conciencia aumenta. Entonces, esa fricción que hay entre mi conciencia y la realidad disminuye. Porque yo tengo una conciencia, pero la realidad no es igual a mi conciencia. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que tengo que cambiar? La realidad. No, es mi conciencia. ¿Sí? Porque mi conciencia es un constructo lógico que me permite enlazar elementos de un modo funcional y coherente. Pero ellos al ser 3-1 es como que tienen que hacer para cambiar. Claro, pero es que es lo que tiene a vista. Está muy bien. La pregunta a hacerle es, ¿la realidad que te rodea te entra toda dentro de tu conciencia? ¿Te va a decir que sí o te va a decir que no? ¿Sí? Bueno, porque capaz te dice que sí. Y entonces vos no podés decir más nada porque no tiene elementos que le sobren. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Las cosas que suceden están todas dentro de su conciencia. O sea, esta es la propuesta, porque la realidad siempre va a desafiar a la conciencia que tenemos. ¿Sí? Y es lo que está pasando justamente Bien. ahora. Vas a tener realidad que sobra a la cantidad de elementos que vos enlazas coherentemente. Entonces, una perspectiva que de pronto te haga ver eso desde afuera, te va a ver que el conjunto que enlazas lo enlazas con una lógica y la realidad se está manejando con otra lógica. Cuando vos podés ver en la fricción de lógicas, comprendés esa dinámica y aumentás la capacidad de enlace, aumentaste la conciencia. Gracias. O sea, la habilidad de manejarme dentro de la realidad va a crecer. La habilidad para manejarme dentro de la realidad va a crecer. Buenas tardes, Rosa María para Hipervínculos Tierra. Bueno, es inevitable hablar de la conciencia solar que ha sido mencionada ahora. La pregunta sería si esta conciencia solar es asequible al receptor, cómo lo afecta al receptor o simplemente le va a generar un impacto en su conciencia o simplemente lo va a operar en positivo o en negativo.
La conciencia solar va a ser la conciencia positiva que yo tengo como el diseño. Mi diseño es mi conciencia solar positiva. ¿Sí? La parte visible, la parte que yo tengo a vista de eso, es la solar positiva, que se transforma en tierra positiva. ¿Sí? Mi inconsciente, mi diseño en mi inconsciente es la afección solar. En la linealidad es lo que yo percibo como futuro, como finalidad. Pero ahí ya se linealizó. Por ejemplo, estoy bajo un modelo de espacio-tiempo donde lo que se supone que tiene que hacer una persona es bueno, no se me ocurre ahora de poner en la lista, ¿no? Pero una configuración de tareas que la educación, la cultura me tira como info y yo la acepto, ¿sí? Entonces la conciencia solar que estoy procesando está acorde con la conciencia solar del conjunto de esa gente, de esa comunidad. Entonces vamos a establecer una dinámica, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? De pronto nace un rebelde güey, donde de pronto tiene una conciencia solar que desafía a esa. Va a entrar a luchar para establecerla por sobre la otra, ¿sí? Porque tiene mayor, no sé, es diferente, combina las cosas con otra lógica, en fin, desafío. O sea, lo que hace que la gente luche entre sí es esa conciencia solar positiva, que muchas veces funciona en el inconsciente y se transforma en un modelo de futuro distinto para cada uno de nosotros. El modelo de futuro es el reflejo lineal de la conciencia solar. El modelo de futuro para la Tierra es el reflejo de la conciencia solar positiva linealmente hablando. ¿Sí? Eso es. Muchas gracias. Entonces, vamos a ir un poquito más allá. Si yo tengo una concepción solar donde el Dios es castigador y separa entre malos y buenos, entonces yo voy a tener una perspectiva de futuro donde es muy arbitrario. O sea, los que se merecen a la tierra son tales y tales no se la merecen. ¿Sí? Porque va a estar respondiendo a esto. ¿Sí? Yo lo estoy haciendo así porque estoy poniendo mi propia derecha. O sea, para la que me ve sería así, ¿no es cierto? Se la derecha. Claro, claro. Sí. Porque estamos hablando de futuro previsible. La conciencia solar positiva va a dar un futuro previsible. ¿Sí? Conciencia solar negativa es lo inesperado. Yo no me lo espero. Ese es el miedo al futuro. Entonces, si me marca más la conciencia solar negativa, voy a tener el gran temor. Y el gran temor me va a provocar la vulnerabilidad. Pero si en vez de tener un gran temor, yo tengo un gran, me percibo como valiente, y hay alguno que tiene el temor y la valentía, y entonces se salta del temor a la valentía, porque lo que está haciendo es, en vez de dejarme llevar por el solar negativo, me dejo llevar por el solar positivo que me coloca en el futuro. ¿Sí? Entonces pasa del miedo a la seguridad. ¿Sí? Porque hace esa conexión. Lo que hace es migrar. Porque el solar negativo le va a poner miedo. Porque es la nada misma informándome desde el espacio. ¡Oh! Terrible. ¿Ves? Solo que tenga una lógica espacio-temporal donde la nada y todo se conecte y entonces las cosas cambian. Pero si no tengo eso, la nada va a ser el gran temor, el gran miedo. ¿Sí? Gracias. Hola, Úrsula Boggio para Radio Global Sevenop. En el evento 45 tú dijiste, cuando 54 se pare, 58 puede torsionar. ¿Podrías explicar un poco eso?
Bueno, a ver, primero vamos a separar dos cosas. Una es la particularidad, ¿sí? Uno como particularidad se vuelve completamente independiente de lo que pase en el colectivo 54, ¿sí? O en el colectivo 58. Uno individualmente puede proporcionarse a sí mismo una superación de todos esos conflictos y reparametrizarse divinamente. Algo muy diferente es que lo hagamos de manera colectiva. Entonces ya hay una conciencia 54 a nivel nación, porque es colectiva, que toma otra lógica, ¿sí? Eso provoca un impacto en el nivel intermediario, ¿sí? En el nivel colectivo de conciencia humana, ¿sí? Entonces, eso dispara una afectación al plano 4 de 58, ¿sí? Pero es una trascendencia totalmente distinta a la individual, ¿sí? La individual es individual y yo me puedo reparametrizar divinamente solo, ¿sí? Estoy como solo, tengo acceso a la nada, yo me puedo reparametrizar desde la nada directamente. La gente que tiene mucho miedo a la nada no puede hacer eso y precisa tener una frecuencia intermediaria, como un cielo intermedio, digamos, que te dé un amparo. Entonces, ese amparo sería una lógica en un gobierno que permita más cosas o que sea más benevolente, ¿sí? Pero entendamos que no tiene que ver con un cambio genuino del receptor particular, sino que ya es como un paraguas que se abre, ¿sí? Y que de alguna manera es tener ese paraguas abierto en una situación de convergencia o de ordenamiento convergente, es relativo, porque hace vagoneta al receptor particular, lo vuelve vagoneta, ¿sí? Se vuelve vago, o sea, no despierta de manera particular. Entonces, si ahora estamos viendo que el espacio-tiempo está propiciando que las antenas individuales peguen el salto, nos vamos a tener que tolerar a todas estas manifestaciones divergentes como el caldo de cultivo de nuestra propia expansión particular, ¿sí? Pero bueno, la instancia 58 es muy compleja porque justamente precisa, se ve afectada por todos lados, porque el 8 es algo que conecta a todos los planos juntos. Entonces la persona no se encuentra atorada. O sea, así como tiene la capacidad de volverse absolutamente libre, si se despierta individualmente, si no despierta individualmente, está completamente aprisionada, ¿sí? Y ese es el aprisionamiento que deben estar sintiendo ahora. Pero bueno, que los invita a una reparametrización completa también. Entonces, digo que 5-4 colectivamente le puede mandar una ayudita. O sea, 54 colectivo, ¿qué me refiero? Si Argentina políticamente se restablece en otra situación que deja permear un patrón distinto, muy probablemente eso sea muy nutritivo para lo que es Venezuela, como una Wi-Fi que está sosteniendo y dinamizando otro proceso. Pero quiero decir, esto no quita que los que mueven el proceso son las antenas individuales, ¿eh? Porque el genuino es el individual,
¿sí? Nosotros vamos a ver muchísimas filtraciones, de hecho las vemos, en lo que es el plano 4 argentino lo vemos moverse y lo vemos mutar, y eso no significa que tengan una conciencia interdimensional. Es una filtración interdimensional más bien. ¿Sí? Ahora, eso madura y levanta una estabilidad de ese plano 4. ¿Sí? Pero no nos confundamos, la estabilidad no va a venir del gobernante, sino que va a venir de abajo. ¿Sí? O sea, es como la divergencia tiende a una trampa muy agradable y muy atractiva. Vos preocupate de tu vida que yo me ocupo del resto. ¿Sí? Entonces, eso es muy asimilable por la humanidad en general hoy. Y eso es el gran riesgo de poner todo en manos de un gobernante, ¿no? Poner demasiado, ¿sí? Entonces, poner los ideales ahí, poner las expectativas ahí, poner todas las fichas ahí. Y en realidad tenemos que aprender a poner las fichas en el receptor particular. Gracias. Es bastante distinto, porque es un error difícil de salir de ese laberinto, ¿no? Difícil de salir. Pero digo, que la humanidad esté privada de la conciencia interdimensional no es algo gratis. La humanidad paga muy caro esa desconexión. No le sale gratis. Los costos son muy grandes. Bueno, damos por finalizada la conferencia organizada por Radio Frecuencia Origen. Muchas gracias, Alejandra, y muchas gracias a todos los medios que participaron de la conferencia aquí en Ucrania y específicamente en Kiev. Gracias. Bueno, muchas gracias.